Apreciados amigos y amigas, bienvenidos a Valmaría. Valmaría es el hogar donde viven los eudistas, donde se forman los eudistas. Fuimos fundados en 1643 por San Juan Eudes en Francia. Llegamos por primera vez a América Latina, a Cartagena, por un deseo del Papa León XIII, para fundar un seminario en 1883. Solamente en 1912 llegó la congregación a Bogotá. Primero se instalaron en el sur, en el barrio San Cristóbal, y en 1914, va a ser 100 años, se establecieron en Usaquén. Desde entonces, los eudistas hemos sido testigos y actores de este pueblo que inicialmente era pequeño, que fue creciendo y fue absorbido por Bogotá en 1954. Se creó en primer lugar el seminario en la plaza de Usaquén, al lado izquierdo, al lado derecho del templo. Allí se levantó ese edificio de estilo republicano, donde vivieron los primeros que se formaron. En 1942 se inició la construcción de Valmaría, un bello nombre que pertenece a nuestra historia, a la vida de San Juan Eudes. En 1943 se empezó la edificación de esta capilla. Eran los 300 años de la fundación de la congregación. Por aquí pasaron artistas, por aquí pasaron hombres de fe, por aquí pasaron seres humanos de gran valor. Ellos se resisten a morir. Ellos viven aquí en este templo. Son ellos los que nos hablan a través de las imágenes, a través de la arquitectura, a través del contenido fundamental del templo. Están invitados a conocerlo. Quisiéramos que este templo fuera conservado como un tesoro y una reliquia de fe, de arte, que lo cuidáramos todos, que lo tuviéramos todos en el corazón. Bienvenidos, hagamos el recorrido de este templo, hagámoslo con fe, hagámoslo con amor, con admiración. Con saludo de luz y de solemne serenidad, nos da la bienvenida el Templo de Valmaría. Fue construido en 1943, al cumplirse 3 siglos de la fundación de la Congregación de los Eudistas. Fue concebido con amor de eudista y pasión de artista, diseñado y dirigido por el padre Andrés Bacé. Está consagrado y dedicado a Cristo sacerdote. Es un canto de alabanza al sacerdocio de Jesucristo y una enseñanza teológica sobre el sacerdocio cristiano, moldeados por las manos de maestros albañiles del antiguo Usaquén, entre ellos Medardo Barato y Teófilo Corredor. Su arquitectura está basada en los arcos. Los hay de medio punto, de crucero, formeros, rebajados, de tranquil. Arcos que envuelven el espíritu en la luz que se cuela por los vitrales. No se empleó el hormigón en la construcción del templo, solo el ladrillo en combinación de oscuro y rosado que puede observarse en el exterior.
La obra de escultura y bajorrelieves se debe al maestro escultor Gustavo Arcila Uribe. En el templo se pueden contar 45 obras suyas. Para los bajorrelieves, el maestro Arcila preparaba una pasta hecha de yeso, arena muy fina, cemento y cola de carpintería. En el ábside sobresale la imagen de tamaño heroico de Cristo sacerdote en la cruz. Está en el momento de realizar el máximo y único acto sacerdotal de la Iglesia, su sacrificio cruento por la salvación del mundo. Los cristianos, por el bautismo y la ordenación, participan de ese sacerdocio que se hace presente en su ministerio sacerdotal. La imagen del crucificado no lleva corona, es víctima sagrada. Está representado en el momento de ofrecer su sacrificio sacerdotal al Padre Celestial. Tiene la mirada ligeramente levantada hacia Él en diálogo filial. Es la imagen central del templo y todo gira en torno a Él. En la parte superior de la cruz se lee la inscripción que Pilatos hizo fijar allí para identificar al crucificado y señalar la razón de su muerte en cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Está escrita en hebreo, latín y griego, según dice el Evangelio. Eran las 3 lenguas corrientes en Jerusalén: la del gobernador, el latín; la de la región cultural, el griego; la del pueblo judío, el hebreo. Se evitó usar solo las iniciales que se usan corrientemente, INRI. En la parte superior, en alto relieve, la imagen del Padre Celestial que contempla a su Hijo entregado por la salvación del mundo. Con los brazos abiertos, recibe y acepta el sacrificio del Hijo. A los lados de Cristo sacerdote crucificado hay 8 bajorrelieves que representan el orden sacerdotal, como la Iglesia lo celebraba antes del Concilio Vaticano II. El obispo, el diácono, el acólito y el lector a la derecha de Cristo crucificado. Al lado izquierdo, el presbítero, el subdiácono, el exorcista y el hostiario o portero. Todos miran hacia Cristo en cruz para significar que el ministerio que ejercen es participación del sacerdocio único de Cristo. El obispo tiene en sus manos los óleos consagrados para la celebración de los sacramentos de bautismo, confirmación, unción de enfermos y orden sacerdotal. Y se le recuerdan las palabras de San Pablo a Timoteo obispo: guarda el buen depósito, el inapreciable depósito de la fe. Es propio del presbítero celebrar y presidir la Eucaristía. Las palabras al pie le recuerdan: sé consciente de lo que celebras, imita lo que tienes entre las manos. El diácono lleva en sus manos el Evangeliario, libro donde está el texto del Evangelio, asignado a cada celebración. Él lo proclama a los fieles. Al pie la inscripción latina: recibe el Espíritu Santo para fortaleza. El subdiácono, antigua orden anterior al Concilio Vaticano II, lleva en su mano un lirio, signo de la virtud de castidad. Al pie, la inscripción latina: Hijo amadísimo, servir a Dios es reinar. El acólito lleva en sus manos las vinajeras, con el vino y el agua para la celebración eucarística, y un cirio, que como signo de Cristo, luz del mundo, debe arder durante las celebraciones litúrgicas. La inscripción latina al pie le dice: brille tu luz ante los hombres. Amén. El exorcista, orden menor antigua, a sus pies, el demonio, vencido y encadenado. Sostiene en una mano el libro de los exorcismos, que contiene oraciones e imprecaciones contra el demonio. La inscripción latina le inculca: sé en la Iglesia médico digno de aprobación. El combate contra el demonio exige probidad personal. El lector, antigua orden menor, hoy ministerio laical, se le encomienda leer la palabra de Dios a los fieles y enseñarla. La inscripción latina le pide: lo que pronuncian tus labios, créelo con el corazón y manifiéstalo en tus obras. El hostiario o portero se le encomendaba el cuidado del templo, abrirlo a la comunidad y convocarla para las celebraciones. Lleva sus insignias, la llave y la campana. La inscripción latina le recuerda: cierra al diablo los corazones de los fieles y ábrelos a Dios. Es el sentido de su ministerio humilde.
En la parte superior del ábside se lee el texto tomado de la carta a los Hebreos que da sentido al conjunto. Tenemos un gran pontífice, Jesucristo, el Hijo de Dios. En el arco central, 10 medallones con las imágenes de 10 sacerdotes como testigos preclaros del sacerdocio. En el centro superior del arco está representado el escudo de la Congregación de Jesús y María, los eudistas. Se inspira en el original que el mismo San Juan Eudes ideó y dibujó. Representa a Jesús y María encerrados en un solo corazón. Una rosa, la caridad, y un lirio, la pureza, rodean las imágenes. Un lema, viva Jesús y María. Un padre de la Iglesia, San Agustín, obispo del siglo V, sigue iluminando a la Iglesia con su doctrina. Santo Tomás de Aquino, sacerdote de la Orden de Santo Domingo, teólogo insigne. Después de 1000 años, sus obras siguen siendo de actualidad. 3 sacerdotes eudistas, mártires de la Revolución Francesa en 1792. Francisco Luis Hebert, quien dirigía la congregación en ese tiempo, era el confesor del rey de Francia Luis XVI. Pedro Potier, superior del seminario de Rouen, había prestado el juramento que exigía la revolución contra la Iglesia. Su misma madre y los seminaristas le reprocharon su acción. Se retractó. Fue encarcelado y martirizado en septiembre de 1792. Fueron beatificados en 1926. Carlos Ansel murió a la edad de 30 años, hacinado en un barco junto a 800 sacerdotes en condiciones inhumanas. La imagen de un crucifijo dolorosamente mutilado acompañaba la agonía y martirio de todos ellos. Fue beatificado en 1995. Un padre de la Iglesia Oriental, San Juan Crisóstomo, obispo, de extraordinaria elocuencia que le mereció el renombre de Crisóstomo, boca de oro. Sus homilías contra la opresión de los pobres son tesoros de la Iglesia. San Luis Beltrán, sacerdote dominico español, patrono de Colombia. En el siglo XVI evangelizó pueblos ribereños del río Magdalena y del departamento de Atlántico. 3 sacerdotes eudistas, mártires de Jesucristo. Francisco Lefranc, formador de sacerdotes, luchó contra los enemigos de la Iglesia en su época. Murió martirizado en septiembre de 1792. Carlos Vero di Perú, jesuita, vivió 18 años compartiendo la vida y la misión con los eudistas, al ser suprimida por el Papa Clemente XIV la Compañía de Jesús, beatificados en 1926. El padre Julián Gayar, cuando estalló la revolución, se refugió en Inglaterra. Al ser ordenado sacerdote, regresó a Francia y se unió al grupo de los intrépidos, que desafiaban la muerte, prestando un ministerio clandestino. Fue desterrado a la Guayana Francesa, donde murió en extrema miseria, como confesor de la fe, a la edad de 30 años. Fue el primer eudista que pisó suelo americano. Al pie del arco, la imagen del apóstol San Pedro, escogido directamente por el Señor para ser el primer papa de la Iglesia. A la derecha, la imagen del apóstol San Pablo, luz en la Iglesia, que sigue iluminando hoy con sus cartas y el testimonio de su vida en Cristo. La tumba del padre Teodoro Amón, sacerdote, primer eudista que vino a Colombia en 1883. Siendo primer asistente, dijo al padre Ángel Ledoré, superior general de entonces: «Aquí estoy, envíame», según se lee en la inscripción latina de la lápida. La tumba del padre Andrés Basset, autor, corazón y alma de este templo. Uno de sus temas preferidos fue la voluntad de Dios. Su lápida lo recuerda con las palabras del Padre Nuestro: «Hágase tu voluntad». Al costado oriental del presbiterio está la imagen del corazón de Jesús y en el occidental la del corazón de María. San Juan Eudes es el padre, doctor y apóstol del culto litúrgico de los Sagrados Corazones de Jesús y María, como afirmó el Papa Pío XI en su canonización. En un relicario al pie del altar veneramos una reliquia insigne del cuerpo de San Juan Eudes. Fue traída y obsequiada a Valmaría en 1946 por el padre Francisco Lavescont, superior general de la congregación.
Es una falange de un dedo de su mano derecha, mano que bendijo, que perdonó, que ungió, que proclamó con amor y entusiasmo el Evangelio. En la cumbre, el monograma de Jesucristo en letras griegas y la figura del pez, que para los cristianos primeros fue manera secreta de hablar de Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Con las iniciales de esta frase se hace la palabra ichthys, que en griego significa pez. La parte central del edificio, cobijada por una bóveda de crucero, está reservada para la comunidad. El signo del Espíritu Santo en el centro derrama su gracia sobre la asamblea por los sacramentos en el lado oriental y por los dones en el lado occidental. Conforme al pensamiento de San Juan Eudes, se dio el puesto central al sacramento del bautismo. Los vitrales representan el sol naciente y el sol poniente, de vidrios de colores auténticos, de fabricación alemana, unidos, según la técnica medieval, por molduras de plomo, conservan su luminoso brillo original. En el muro de entrada, 5 figuras de santos escogidos como los patronos de las ciencias eclesiásticas que estudian quienes se preparan en Valmaría para el sacerdocio. En el centro, un óleo del insigne pintor bogotano Santiago Martínez Delgado representa la imagen de San Jerónimo, patrono del estudio de la palabra de Dios. Mirando hacia la puerta de entrada, a la derecha, San Alfonso María de Ligorio, patrono de la teología moral, y San Raimundo de Peñafort, patrono del derecho canónico. A la izquierda, San Roberto Belarmino, teólogo de la Contrarreforma y patrono de la teología dogmática, y San Juan de la Cruz, patrono de la teología mística. San José sostiene en brazos a Jesús niño en ademán de entregarlo a los discípulos. Una anécdota encantadora. Cuando el artista Gustavo Arcila elaboró esta imagen del niño Jesús, se sirvió como modelo de uno de sus hijos pequeños. Ese niño es hoy el sacerdote capuchino Jorge Arcila. San Juan Eudes, severo como era, sostiene en una mano una pluma de escribir y en la otra el libro de las constituciones de la congregación. Se conservan 12 tomos de sus obras completas. Numerosos escritos suyos se perdieron, sobre todo durante la Revolución Francesa. En la parte superior, el anagrama de Jesucristo en caracteres griegos mayúsculos. Son las iniciales del nombre de Jesús Cristo y la aclamación Christos Nika, Cristo vence. Las bancas del templo para servicio de los fieles fueron hechas en 1930 por el hermano Alejo Gómez, maestro carpintero. Sólidas, han resistido el trajín de tantas décadas. En sus brazos, finamente labrados por el hermano, unas rosas hablan de su maestría y amor. En el coro, el hermoso órgano construido por el maestro alemán Oskar Binder y bendecido e inaugurado el 24 de marzo de 1958 con un concierto del maestro Oriol Rangel. Las cruces a lo largo de los muros señalan que el templo fue consagrado y dedicado en 1947, según el pontificial, por el obispo eudista Luis Pérez Hernández. No todos los templos han recibido esa consagración, reservada para iglesias especiales. Comentario especial merece el Via Crucis. El padre eudista Enrique Rocheró, misionero, místico, contemplativo, artista, hizo los bocetos originales sobre los que el maestro Gustavo Arcila grabó las estaciones. Son fruto de larga y piadosa meditación. En las imágenes nada distrae de lo fundamental. En la mayoría solo hay 2 personas, la de Cristo y la de otra persona. Jesús y Poncio Pilatos, el gobernador, sentado en su silla romana, la mano en el mentón, se interroga: ¿quién es este? ¿El rey de los judíos? ¿El que se dice Dios? Frente a él, Cristo digno, atado pero libre. Su misterio es la respuesta. Cristo es condenado a morir en cruz. Debe llevarla al sitio de la crucifixión. Un soldado le presenta la cruz. Cristo abre los brazos en gesto de acogida y de inmenso gozo. Es la cruz largamente deseada, como dice la liturgia. Primera caída. Cristo está en tierra. Un verdugo, frente a él con un látigo, despiadado le grita:
Levántate y sigue. Dureza e incomprensión ante las caídas de los hombres. Cristo y María se encuentran. Jesús deja la cruz y abraza a la madre. Levanta su mano y le señala el cielo para decirle: lo que está pasando es voluntad salvadora de Dios, el Padre. Simón de Cirene se echa encima la cruz de Cristo. Responde al Evangelio que pide llevarla tras de Cristo. Jesús le señala el término de ese camino, que es el Padre del cielo. La Verónica. Cristo toma el velo en sus manos, se enjuga el rostro donde deja su imagen y la entrega a Verónica, diciéndole: esta es mi imagen, llévala en ti y contigo por siempre. Segunda caída. Cristo yace en tierra, al lado un personaje, los brazos cruzados, la mirada perdida. Es la dolorosa indiferencia ante el dolor del que sufre. Las mujeres de Jerusalén rodean a Cristo. Una lleva en sus brazos a su hijo pequeño que se aferra a la túnica ensangrentada de Jesús. Él pone su mano en la cabeza del niño. Cuando sus discípulos lo abandonaron, estas mujeres estuvieron presentes y llenaron de ternura ese momento doloroso. Tercera caída. Jesús en tierra. El soldado compasivo lo ayuda a levantarse. La primera caída era la de la dureza y la incomprensión. La segunda, la indiferencia. Esta es el momento de la misericordia y la compasión ante las caídas de los hombres, el ideal cristiano de todo discípulo. Jesús es despojado de su túnica. No es un soldado, ni un verdugo quien lo hace. La imagen presenta a un hombre pobre, que a los pies de Jesús le va quitando la túnica y se va revistiendo con ella. Recuerda a San Pablo que dice: los que han sido bautizados se han revestido de Cristo. Jesús es clavado en la cruz. Mientras un clavo traspasa su mano izquierda, Jesús levanta la mano derecha y bendice la ciudad que se adivina en el fondo. Es el sentido de la pasión, crucificado para bendecir con fuerza redentora el género humano. Jesús y María en la cruz. María aparece, no como en otras representaciones, desmayada de dolor, sostenida por el discípulo amado. Aquí es una mujer fuerte. Ella también está crucificada. En gesto de ofertorio levanta los brazos y ofrece al Padre a su Hijo amadísimo. El padre Enrique decía que había querido vestir a María con casulla, ataviada como para una liturgia. Un hombre y una mujer, la humanidad entera, están presentes en el sacrificio de Cristo para ser redimida por Él. Jesús es bajado de la cruz. El discípulo no solo recoge su cuerpo, sino su misión. Con el cuerpo de Cristo en las manos y en la vida, irá por el mundo anunciando la redención. Jesús sigue vivo en la iglesia, su cuerpo místico en cada discípulo. La sepultura. Un pequeño detalle es elocuente. Una pequeña lámpara arde en la penumbra. En ese sepulcro no hay oscuridad de muerte, sino anuncio de vida. La resurrección es la luz que no se extingue. Esta estación está firmada por el artista Gustavo Arcila Uribe. Hemos recorrido esta obra hermosa y elocuente, distinta a las demás, testimonio arquitectónico de la fe. Piedra, ladrillo, vidrio, luz. Todas las esculturas son originales, hechas para este templo, y no hay copia o réplica de ellas en ninguna parte. Arte inspirado por Cristo y consagrado a Él. Damos un último vistazo al conjunto, sobrecogidos por su armonía y majestuosidad. La partida es solo una invitación a volver. Apreciados amigos y amigas, hemos recorrido el templo de Valmaría. Ojalá no lo hiciéramos solamente con ojos de curiosos turistas, sino como hombres de fe. Es un lugar orante donde se siente la presencia de Dios, donde se vive el testimonio de todos aquellos que lo construyeron. Serán siempre bienvenidos. Gracias por su visita.